Seguimos con más de Contexto Global de France 24 en español. Mi nombre, Luis Méndez Urich. A continuación, nuestros titulares. A 1943 asciende la cifra de víctimas mortales tras el doble terremoto ocurrido en Venezuela. De acuerdo con la información oficial, al momento de la tragedia, 30.000 personas se encontraban en la zona de desastre, de las cuales 13.500 lograron salir por cuenta propia y 6.461 fueron rescatadas. La Corte Suprema de Estados Unidos falló contra Donald Trump y calificó de ilegal la orden ejecutiva del jefe de la Casa Blanca que restringe el derecho a la ciudadanía por nacimiento bajo el argumento que viola la Constitución. Trump pidió al Congreso adelantar una ley que ponga límites a ese derecho. Dos selecciones europeas avanzaron este martes a los octavos de final. La noruega de Erling Haaland garantizó su cupo luego de vencer 2-1 a Costa de Marfil. Francia goleó 3-0 a Suecia y estamos muy atentos a la disputa del compromiso entre México y Ecuador. Comenzamos. A 1943 se elevó la cifra de fallecidos por los dos terremotos que sacudieron Venezuela la semana pasada. De acuerdo con las autoridades, al momento del sismo, 30.000 personas se encontraban en la zona de desastre. De ellas, unas 13.500 lograron salir por su cuenta, mientras que 6.461 fueron rescatadas. Entre tanto, los servicios de rescate aceleran el paso para encontrar más personas entre los escombros antes de finalizar las labores de búsqueda como parte del protocolo. A medida que avanzan los días, crece la preocupación, no solo por los sobrevivientes, sino por el riesgo de una alerta sanitaria. Y la Organización Mundial de la Salud teme por el brote de enfermedades y advierte que los servicios sanitarios están sometidos a una presión extrema debido a la atención de los heridos. La poca información oficial ha llevado a los familiares de las víctimas a peregrinar en diversos centros de salud para encontrar a sus seres queridos. Nuestra corresponsal en Caracas nos ofrece detalles. A las afueras de los hospitales se están colocando anuncios con los rostros de personas que aún siguen desaparecidas, un número de contacto y dónde se encontraban al momento del terremoto, al igual que estas listas que ven en sus pantallas, que son los pacientes que han ingresado e indican si es por traumatismo, por aplastamiento, para que las personas se puedan acercar y verificar si adentro pudiesen estar sus seres queridos. Esto lo hemos visto durante nuestro recorrido por varios hospitales. Estamos un grupo desde allá, desde el estado de Orina, buscando a José Pimentel y a Jules Berrío. Tenemos poca información sobre ellos. Lo último que sabemos es que se han hecho trabajos allá en el lugar y pues no hay rastro de ellos allá en el sitio. En este hospital, por ejemplo, el Domingo Luciano, incluso han activado una aplicación para las que personas prácticamente en tiempo real puedan ver los ingresos a este centro de salud. Sin embargo, también hemos presenciado cómo personas nos dicen que vienen de recorrer varios hospitales, buscan y buscan en listas y todavía no encuentran el nombre de sus familias. Por supuesto que hay mucha desesperación y siguen pidiendo ayuda a las autoridades. Estoy buscando a mi hermano, él se llama Daniel González. En una lista apareció en La Guaira, diciéndonos que lo habían trasladado para acá, pero que acá los esparcen. Mi yerna quedó allí, que es la esposa de Daniel González, y yo lo que le pido a las autoridades, a todos, pues, que nos ayuden, porque es una desesperación que tenemos. Angélica María Brizuela Martel quedó atrapada en la residencia Sol Marino Garden 2 y no hemos tenido respuesta, ni sabemos si la sacaron, si no la sacaron. Lo que nos han dicho durante nuestro recorrido por distintos hospitales es que efectivamente hubo un colapso luego de que ocurriera este terremoto. Sin embargo, 6 días después dicen que en estos hospitales que la ayuda ha llegado, los médicos han redoblado las guardias para poder atender esta emergencia que ha enlutado a cientos de familias venezolanas. Aquí, por lo menos en el Domingo Luciano, y vemos cómo siguen llegando ambulancias con personas heridas desde La Guaira. En Colombia, el ex candidato presidencial y senador Iván Cepeda hizo una serie de peticiones al presidente electo Abelardo del Espriella, entre ellas que garantice que no extraditará al mandatario saliente Gustavo Petro y que renuncie a la nacionalidad de Estados Unidos que posee, además de la colombiana e italiana. Si las condiciones no se cumplen, Cepeda dice que emprenderá el camino de la desobediencia civil pacífica.
y sin que de la Espriella renuncie a su condición de ciudadano estadounidense, probablemente también de miembro de una agencia de seguridad estadounidense, no debería posesionarse como presidente de la República y que de hacerlo, su posesión estará viciada, sin lugar a dudas, de ser ilegal e ilegítima. En Estados Unidos, la Corte Suprema anuló la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, que ponía límites a la ciudadanía por nacimiento. De acuerdo con el máximo tribunal, la medida del jefe de la Casa Blanca contravenía la Constitución de la Unión Americana ratificada en la 14ª enmienda. Trump reaccionó calificando la decisión como una lástima para el país y pidió al Congreso impulsar una legislación para limitar ese derecho. Para ampliar más sobre este tema se encuentra con nosotros a esta hora Carlos Díaz Olivo, abogado, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y analista político. Le doy la bienvenida a France 24. Saludos, ¿qué tal? Le consulto. Trump ha argumentado para llevar adelante los límites a la ciudadanía por nacimiento que afecta a Estados Unidos porque la convierte en un imán para la migración irregular. Permite que estos niños accedan a derechos que les corresponden a otros estadounidenses y genera pérdidas al Estado. ¿Qué opina sobre este argumento? Bueno, el problema que tiene, de verdad, el presidente Trump, y que ahora queda firmado por la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es que en realidad esa ha sido la tradición estadounidense, sobre todo por más de un siglo, cuando a finales del siglo XIX, precisamente el Tribunal Supremo, en un caso que involucraba una persona de ascendencia china, cuyos padres no estaban legalmente en Estados Unidos, pero que había nacido en Estados Unidos y había salido de Estados Unidos a visitar familiares en China, regresa a Estados Unidos y le dicen que él era un extranjero porque sus familiares eran ilegales y que por lo tanto no era ciudadano americano. Él invoca que había nacido allí e invoca la protección de lo que se conoce como la 14ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que establece que toda persona que nace o que ha sido naturalizada en los Estados Unidos y que esté sujeto a su jurisdicción es ciudadano americano. Y aquí la controversia era si estar sujeto a la jurisdicción es que simplemente esté en suelo americano o si esté sujeto a la jurisdicción es que esté legalmente. El tribunal dice basta que esa persona nazca en suelo americano, es lo que en derecho se conoce como jus soli, es decir, usted tiene la ciudadanía del suelo, de la tierra donde nace. No es como en otros países del mundo en donde la ciudadanía depende de la sangre, es decir, de quién es su padre o quién es su madre, pero, y entonces así es que se hereda la ciudadanía. Así que confirma una trayectoria que ha estado presente en Estados Unidos, invalida la determinación de Trump y para atender más o menos la pregunta, ¿qué procedería ahora? ¿Qué pudiera hacer Trump? Tendría que enmendar la Constitución de Estados Unidos, que es bastante complejo, o yo he de suponer que tratará de hacerle insoportable la vida a esos inmigrantes que vienen y que están ilegalmente y tratar de deportarlos lo antes posible antes de que puedan, ¿verdad?, tener hijos en suelo americano. Señor Carlos Díaz, le consulto con esto último que acaba de decir. ¿Este no sería un camino más arduo y engorroso, ya que en 1952, cuando se estableció la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el Congreso pudo haber cambiado este ius solis, pero no lo hizo? Es correcto, eso es parte de lo que el tribunal enfatiza, que la trayectoria histórica ha sido de validar esa noción del que nace en suelo estadounidense es ciudadano americano, e incluso traza esa interpretación a antes del nacimiento de los Estados Unidos, porque basta el derecho inglés, y dice que en el derecho inglés esa era la norma que regía y que eso viene con los colonizadores ingleses que se trasladan a lo que hoy es Estados Unidos y traen esa tradición y que cuando se adopta la Constitución, esa fue la noción, que modernamente a través de años recientes y en ciertos momentos han tratado de variarlo para tratar de conformarlo con lo que es la visión del resto del mundo, porque la mayoría de los países
sí tienen el entendimiento de que no basta que usted nazca en ese territorio, es que tiene que ser de un padre, ¿verdad? O una madre que tiene esa ciudadanía. Pero eso ha sido rechazado y como acaba de señalar, en los años 50 tampoco se adoptó y no ha sido la posición del Congreso. Ahora, ¿cómo impactaría la decisión de la Corte en la política migratoria de Donald Trump? Bueno, interesantemente, 2 días atrás el Tribunal Supremo, en otra decisión, le dio una victoria al presidente, a Trump, porque reconoció la facultad de deportar. Era concretamente a haitianos y a personas de Siria que habían estado en Estados Unidos bajo una legislación que les daba una protección como refugiados, pero que eso era temporal y que Estados Unidos podría detener esa temporalidad y poner cese a esa normativa de darle asilo y deportarlo sumariamente a su país, aun cuando estuvieran en riesgo su seguridad de retornar a esos países de origen. Con esto lo que quiero decir es que, si bien por un lado no se invalida el hecho de que una persona de padres inmigrantes o madre inmigrante nazca en Estados Unidos sea ciudadano, sí se ha validado los poderes del presidente de deportar y de detener, incluso antes de que entren con plenos poderes, a personas ilegales. Así que por eso decía que probablemente la estrategia de Trump sea recurrir a la deportación y a evitar a toda costa la entrada de extranjeros no documentados para evitar que tengan entonces hijos en Estados Unidos y que esos hijos reclamen la ciudadanía y de alguna manera arrastren a sus progenitores también a esa nación. Carlos Díaz Olivo, muchas gracias por ofrecernos este análisis. Un placer y saludos. Continuamos. En Asunción, Paraguay, los presidentes de las naciones que integran el Mercado Común del Sur, llamado Mercosur, cerraron la 68ª cumbre con el desafío de establecer justicia en la aplicación de su acuerdo con la Unión Europea, ya que el mismo dejó al descubierto las asimetrías que persisten entre las economías que conforman el bloque. Por otro lado, se iniciaron las conversaciones formales para establecer un acuerdo de asociación económica con Japón como parte de su plan de expansión. Veamos más en el siguiente informe. Una cumbre con un tono crítico hacia Europa. Los presidentes de los países miembros del Mercosur, menos el argentino Javier Milei, se reunieron en Paraguay este martes para su cumbre número 68. Meses después de concretar finalmente un histórico acuerdo comercial con la Unión Europea, hoy los presidentes suramericanos cuestionaron lo que llamaron una aplicación asimétrica del tratado con el bloque de los 27. ¿Para qué negociamos con Europa si el acceso a nuevos mercados no ha de servir para desarrollar lo que aún no está desarrollado? Este es nuestro siglo. No es el siglo, respeto en su momento de Europa o del norte o del Asia. Este tiene que ser nuestro siglo. Y en eso Bolivia se compromete a lo máximo para ser parte de una convicción clara. Durante la cumbre, los socios de América del Sur también anunciaron las negociaciones del bloque con Japón para la creación de un acuerdo de asociación comercial, con miras a expandir sus lazos más allá de Europa y la región. En esta cumbre daremos un paso más al iniciar negociaciones para una alianza económica con Japón. Próximamente queremos hacer lo mismo con China y seguir acercándonos a los mercados más dinámicos del planeta. En paralelo, Mercosur también está negociando un acuerdo de libre comercio con Canadá y los Emiratos Árabes Unidos. Mientras, tras la reunión de este martes, Uruguay asumió la presidencia del grupo con la promesa de hacerlo más abierto al mundo. Los líderes asistentes también aprovecharon el encuentro para expresar su solidaridad con Venezuela, tras el mortal terremoto que sacudió el país la semana pasada. En la Copa del Mundo, 2 nuevos equipos avanzaron a octavos de final. Los primeros en dar el paso en la jornada fue el conjunto de Noruega, que venció a Costa de Marfil 2-1. Erling Haaland anotó el tanto del triunfo sobre los minutos finales. En otro duelo, Francia demostró por qué es una de las favoritas para llevarse la copa y venció 3-0 a Suecia con doblete de Kylian Mbappé, que se acerca a la cifra de Lionel Messi como el máximo goleador en la historia de los mundiales. A esta hora estamos pendientes del resultado entre México y la representación de Ecuador, que cierra la jornada.
Hasta aquí el presente bloque de noticias. Les dejo en compañía de Gabriel Colchen y su programa Expreso de Oriente.